Vulgaria Eloquentia por Dante Alighieri. Biografía. Considerado el padre del idioma italiano. Nació en el año 1265 en Ravenna, Italia. Murió el 14 de septiembre de 1321. Reconocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales del pensamiento medieval, renacentista y de las curas a la literatura universal. De Vulgaria Eloquentia por Dante Alighieri. Tema central. De Vulgaria Eloquentia trata sobre el uso y la importancia de las lenguas vernáculas en la literatura, especialmente en contraposición al latín. Dante defiende la legitimidad y belleza de las lenguas vernáculas para la expresión literaria, argumentando que cada región tiene su propia lengua digna de ser utilizada para la alta literatura. ¿De qué trata el Vulgare Ilustre? Es una obra del poeta italiano Dante, en la que defiende el uso de italiano vernáculo en la literatura en lugar del latín. Fue escrito alrededor del año 1303. Dante establece que el italiano ilustre se asocia con el prestigio y el poder. Dante también distingue entre las lenguas naturales y las artificiales. Dante sugiere también que las lenguas vulgar pueden llevarse al estatus social de las lenguas escritas tradicionales. Dante también aborda el origen de las lenguas humanas. Características: defensa de la lengua vulgar, análisis lingüístico, teoría poética, unificación lingüística, perspectiva filosófica y política. De Vulgaria Eloquentia es una obra pionera en la valorización y estudio de las lenguas vernáculas y ha sido influyente en la teoría lingüística y literaria. Contexto posterior. En este tratado y su historia fue caracterizada por ser influyente y vital en la lingüística en general. Esta obra no solo merece la atención por ser predominante, sino por ser escrita para conocer a profundidad la identidad del lenguaje y su origen. Autores: Pagai, 1982, Chiesa, 2007, Invach, 1996. Chiesa aduce que el vocablo forma difícilmente para denotar en la época de Dante en principios o una causa formal del lenguaje. No se puede interpretar forma locución una al mismo tiempo que la capacidad de utilizarla. Según este autor, las conclusiones de Mr. Taboni, 1987, confirma esta idea. Las críticas a la Vulgaria Eloquentia han variado a lo largo de la historia, según el contexto cultural, social y político. Algunos valoran que el lenguaje vernáculo haga el conocimiento más accesible y democrático, mientras que otros temen que se pierdan la profundidad, sofisticación y riqueza cultural. Vulgaria Eloquentia es una frase latina que se traduce como la elocuencia vulgar o la elocuencia en lengua vernácula. A lo largo de la historia, esta frase ha sido objeto de diversas críticas y análisis, especialmente en el contexto del uso del lenguaje cotidiano en la literatura y la retórica. Estructura del trabajo. Este trabajo se compone de 2 libros. Libro 1. Explora la naturaleza del lenguaje, el origen de las lenguas y los diferentes dialectos humanos. Libro 2. Se centra en la poesía proporcionando una teoría sobre el uso poético del vernáculo. Importancia y legado. Influencia cultural. De Vulgaria Eloquentia influyó en el desarrollo de la literatura italiana y la estandarizó del idioma.
Contribución académica. Ofrece una visión profunda y académica de la lingüística y poética medieval. Rasgos notables del razonamiento de Dante. El Tratado de Dante tuvo además una influencia directa muy grande cuando se publicó en el siglo XVI. En efecto, la aparición de Dante en 1529 desencadenó una reacción en cadena que empezó hacia 1540 con la publicación de Vulgaria Eloquentia. La diversidad lingüística surge cuando hay parámetros, propiedades, características abstractas que se pueden realizar de diversas formas, y así en la búsqueda de la identidad lingüística. Analizamos rasgos interesantes como la revelación de un desarrollo histórico de las lenguas, visión global de la diversidad lingüística, distinción de las semejanzas lingüísticas y por último la constatación de la enorme diversidad de lenguas individuales. Propósitos y objetivos. Dentro de los propósitos y objetivos tenemos la revalorización del vernáculo, teorías del lenguaje y por último, guía para poetas. ¿Qué nos deja de enseñanza? Dante defiende el lenguaje vernáculo porque en pocas palabras lo considera más accesible para el público general, lo que facilita más que todo la comunicación y la expresión emocional. También porque cree que tiene el potencial de alcanzar la misma nobleza y elegancia del latín. Somos estudiantes de la Universidad Magdalena. Muchísimas gracias por su atención. Bye.